Entonces ahora vamos a iniciar. ¿Qué pasa cuando hay dos redundantes? ¿No? Entonces, igual que en el caso anterior, lo que hay que hacer primero es determinar el grado estático. Es lo principal y necesario para este tipo de métodos. Entonces, determinamos el grado estático para esta liga y en función de eso determinamos cuántas son, no cuáles, sino cuántas son las redundantes. Y cuáles son viene luego como un análisis posterior. Entonces, determinamos el grado estático. El grado estático, entonces, será igual al número de reacciones. Tenemos 2 reacciones en el apoyo fijo y otras 3 reacciones en los móviles. En total, 5 reacciones. No hay ninguna articulación, 0, y menos 3 ecuaciones de la estática. Eso hace que el grado estático sea 2. Lo cual significa que tenemos una estructura hiperestática de segundo orden, que implica que tenemos 2 redundantes. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras redundantes? Entonces, esa es una decisión que nosotros tomamos. Y la teoría dice que podría ser cualquiera de las reacciones. Pero a ese cualquiera nosotros tenemos que limitarle con 2 condicionantes principales. Uno, que la estructura que quede luego de liberar las redundantes sea una estructura isostática y estable. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos, como son 2 redundantes, podríamos asumir que vamos a quitar el apoyo fijo que está a la izquierda, que tiene 2 reacciones, ¿no es cierto? Entonces, al quitar eso, lógicamente el grado estático nos va a salir 0, cual implica que la estructura es estática. Entonces ahí está cumpliendo una de las condiciones. Pero si quitamos el apoyo fijo, nos quedarían 3 apoyos móviles. Sería una tabla con ruedas. Por lo tanto, cualquier fuerza horizontal haría que ésta se desplace en ese sentido. Por lo tanto, no sería estable. Entonces está incumpliendo una de las condiciones. Necesitamos que sea isostática y estable. Entonces lo que hacemos es no tocar ese apoyo fijo. En consecuencia nos quedarían los móviles para eliminar. Y digamos que el análisis más sencillo sería eliminar los apoyos intermedios para que nos quede una viga en voladizo. ¿Listo? Ya, entonces quitemos esos apoyos para generar esa estructura que vamos a llamar estructura liberada. Entonces lo que estamos planteando es generar una estructura equivalente a la estructura real. Entonces, sería incorrecto decir que directamente la estructura liberada es igual a la estructura real. Entonces, es falso. Tomando en cuenta peor que esta estructura está sujeta a cargas, como está haciendo un análisis general, la carga puede ser cualquier cosa. Tienes una carga cualquiera, una carga cualquiera aplicada a la viga. Y esa carga lógicamente se mantiene en la estructura liberada, eso no cambia, pero lo que cambia es sus condiciones. Al cambiar sus condiciones de apoyo, lógicamente esta estructura se va a deformar. Entonces hacemos una gráfica de la deformación, exagerada obviamente para que se note. ¿No? Entonces, esa sería una estructura, la elástica o la deformada de la viga, obviamente de forma exagerada para que se note. Entonces, lo que está ocurriendo es que al quitar los apoyos, lógicamente ahora el lugar donde estaban los apoyos se deforma y presenta una deformación. Es esta deformación la que tiene que generar la ecuación de compatibilidad. Entonces, para eso vamos a identificar los puntos
donde se está produciendo la deformación debido a la acción de las caras externas. Uno de ellos sería este. Y obviamente se deforman varios puntos, pero los puntos que nos interesan son los puntos donde hemos quitado las redundantes. Serían estos dos puntos. Entonces estos puntos presentan una deformación bajo la acción de caras externas. Esta deformación la vamos a denominar simplemente delta. Entonces, esta es la deformación que se presenta en el punto que vamos a llamar 1. Y esta sería la deformación en el otro punto donde hemos quitado la redundante 2. Lo llamamos delta 2. Pero como decíamos, esta viga liberada, esta estructura liberada, no es equivalente a la estructura real. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de superposición para generar efectos que restauren lo que antes estaba pasando. Entonces, para eso, siempre a nuestra estructura liberada, vamos aplicando una fuerza en sentido contrario a la acción de la flecha original, de la deformada original, para generar esa compensación. Entonces, inicialmente aplicamos en el punto 1. ¿Cierto? Colocamos una carga unitaria, esto también genera una deformación en la viga. Exagerada sería algo así. Y de nuevo reconocemos dos deformaciones en los puntos que nos interesan, que son donde estaban antes aplicados los vínculos, los apoyos que hemos quitado. Y aquí se utiliza la siguiente nomenclatura para identificar los puntos. Por ejemplo, esta deformación, que es una deformación debido a la carga unitaria, para empezar se la designa con la letra minúscula delta, y además con los siguientes subíndices. Esta corresponde al delta 1,1. El delta 1,1, que se refiere, el primer dígito se refiere al punto donde se presenta la deformación, y el segundo dígito se refiere al punto de aplicación de la fuerza que está produciendo la deformación. Entonces, lo tomamos así. El primer dígito indica la ubicación del punto que estamos analizando, y el segundo indica la posición de la fuerza aplicada. Por eso es 1,1. Está aplicada, o sea, es la deformación en el punto 1 debido a la fuerza aplicada en el punto 1. Por lo tanto, la otra deformación correspondería a la deformación del punto 2
pero debido a la aplicación de la fuerza en el punto 1. Por eso es la 2-1. Es la deformada del punto 2, pero bajo la acción de la carga 1, aplicada en el punto 1. Eso teóricamente ayuda a compensar la deformación en el punto 1, pero no logra generar una compensación total para el punto 2. Y eso, por lo tanto, nos obliga a producir una nueva fuerza que nos ayude a generar otra deformación equivalente. Y esa deformación ahora la va a generar una fuerza aplicada en el otro nudo. Siempre pensando que los nudos que analizamos son los puntos donde hemos quitado la redundante. En realidad, la tecnología ha avanzado, pues ustedes tienen en consideración desde que en 1948 ha salido el tránsito. Son 70 años que ha avanzado de manera acelerada el avance de la tecnología y no podemos decir que estamos desarrollando aquel tiempo celular. Es verdad que deben haber ciertas normas que evidentemente tengan. Ahora sí. Y aquí también marcamos las deformaciones en los puntos donde nos interesa analizar. En el punto 2. Y ahora, por nomenclatura, esta deformación sería la deformación que se presenta en el punto 2 debido a la aplicación de la fuerza en el punto 2, por eso es el delta 2,2. En cambio, el delta del lado sería el delta en el punto 1, pero debido a la aplicación de la fuerza en el punto 2, o sea que es el delta 1,2. Pero lógicamente, aquí viene un detalle, si solo colocamos una carga unitaria, eso no va a generar una deformación suficiente para compensar las acciones de las fuerzas externas. Entonces, por lo tanto, a la acción o al resultado de la aplicación de esta carga unitaria que genera una deformación, se le añade el efecto de una fuerza que realmente sea capaz de generar ese equilibrio. Y esa fuerza viene siendo la redundante. Que lógicamente si está aplicada en el punto 1 tendrá que ser la redundante 1. Y si está aplicada en el punto 2 tendrá que ser la redundante 2. Y de aquí salen las condiciones de equilibrio, haciendo una suma en columnas de las deformaciones, considerando que esta sumatoria debe ser equivalente a lo que ocurre en la viga real. En la viga real, debido a la presencia de este apoyo, en el punto 1 no debe presentarse una deformación. Por lo tanto, la deformación total debería ser igual a 0. Tanto en el punto 1 como en el punto 2, porque en ambos lugares se presenta un apoyo que impide que este nudo se desplace. Entonces, tendríamos que plantear esta ecuación. Decir que el delta total en el punto 1 debe ser igual, y aquí podemos ingresar una convención de signos. Si el delta 1 lo consideramos negativo porque está orientado hacia abajo,
viendo las condiciones o convenciones matemáticas, entonces diríamos delta 1 es negativo. Y a eso le tenemos que añadir lo que está ocurriendo en la segunda viga, que es una deformación hacia arriba, por lo tanto es un delta 1, 1, pero positivo. Pero no olvidamos que esto está multiplicado por la redundante 1. Y en la misma línea, en el mismo punto, debido a la aplicación de una segunda redundante, se genera una deformación 1, 2, que es generada por la acción de una fuerza R2. Y acabamos de mencionar que esto debería ser igual a 0 porque por la presencia de ese apoyo. Entonces, esta genera nuestra primera ecuación de compatibilidad, donde aparecen las dos incógnitas que vienen siendo las redundantes. Si la acomodamos adecuadamente, entonces la ecuación la podríamos definir así. Para expresarlo como una ecuación lineal cualquiera. Entonces, exactamente hacemos el mismo planteamiento para el punto 2. Entonces diríamos que la deformación total en el punto 2 va a ser la sumatoria del delta 2 negativo, porque está orientado hacia abajo, más el delta 2, 1, que está orientado hacia arriba, y debido a la acción de la redundante 1, y más el delta 2, 2, que se produce por la acción de la redundante 2. Igual si aplicamos o convertimos al mismo formato, sabiendo que esto es igual a 0, nos queda esta expresión. ¿No? Entonces, básicamente, esta es la forma general que tenemos que seguir para resolver una viga en este caso, considerando que tiene dos redundantes, ¿no? Y esto se puede ya generalizar, porque fíjense que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque lógicamente tenemos dos redundantes. Entonces, ¿cuál sería el sistema si tuviéramos tres? Entonces, básicamente sería algo equivalente. Y lo podríamos expresar de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos tres incógnitas, tendríamos algo así. En delta 1, 1, debido a la aplicación de la fuerza 1 sobre el punto 1, un delta 1, 2, que sería la deformación en el punto 1, pero por la acción de la fuerza 2. Y lo propio afectaría el efecto de la fuerza 3, de la redundante 3 sobre el punto 1, que genera un delta 1, 3. ¿Ok? Ya, ese procedimiento ya se puede generalizar a las incógnitas que tengamos.
tal manera que igual en la segunda ecuación tendríamos un delta 2,1, que sería la deformación en el punto 2 debido a la acción en la fuerza 1, el delta 2,2, o sea, todo considera la deformación en el punto 2, ¿cierto? Por eso tiene que ser obviamente igual al delta 2. tiempo para poder compartir con los colegas los diferentes tipos de temas que tiene el profesor Antonio Pedro Muñoz, que él desempeñó cargos como el director de la Universidad Mayor de San Andrés, Valdivia, fue el decano de Y lo propio para la tercera ecuación, que básicamente expresa las deformaciones en el punto 3 debido a la acción de cada fuerza en ese punto, ¿no? Entonces, como ven, esa sería la forma de generalizar este método, y esto ha desembocado justamente la aparición de un método denominado método matricial. ¿Por qué se llama matricial? Porque justamente en realidad se genera un sistema de ecuaciones que pueden ser resueltas a veces de matrices, ¿no es cierto? O sea, no es que en realidad se trate de un método matricial en sí, digamos, ¿no? Sino que al generar ecuaciones, las ecuaciones se pueden resolver a través de matrices. A ver, ahora sí, vamos a un ejemplito, ahora que nos alcance el tiempo. Vamos a un ejemplito violento para que apliquemos lo que acabamos de mencionar. Yo les agradezco a todos ustedes y obviamente estoy a su disposición en el momento que estamos hablando en la Academia Nacional de Ciencias, la Academia de Educación Superior de Funcionamiento. Muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias, doctor. También los participantes dicen excelente. Muchísimas gracias, los panelistas de manuales por los adecuados. Muchísimas gracias a todos por participar. Este foro virtual ha sido realizado por la Fundación para el Periodismo con la cooperación de la European Journalist Center, la cooperación suiza, la Unión Europea de Bolivia, la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, Academia Boliviana de Educación Superior y el Centro de Conocimiento Integral y de Innovación que nos ha permitido en este foro a tres expertos, grandes profesionales como el doctor Gonzalo Zaguada, la doctora Jacqueline Barriga y el doctor Antonio Saavedra. Muchísimas gracias por participar. Será hasta un nuevo taller, un nuevo foro, un nuevo curso. Esperemos por este medio. Gracias a todos por seguirnos estos 3 días. Ha sido una compartir en el ámbito profesional. Gracias y buenas noches. Y ahora, sí. Ahora sí, empezamos con esta viga, a ver cómo nos va. ¿Tiene alguna idea adicional a lo que expuso el profesor Pola? La pregunta es cuantitativa. ¿Quiénes pierden más? Aquí hay todos somos perdedores de una forma u otra, pero el segmento que más se ha perjudicado es el segmento vulnerable.
vulnerable, dado que por medio de la escuela se le propiciaba. Ya está apagado. ¿Alguna duda, preguntas aquí? Antes que empecemos con el ejercicio. ¿Nada? Ya. Empecemos con el ejemplo, entonces. Tenemos una viga hiperestática de segundo grado, ya hemos calculado su grado estático, y tiene aplicado esas cargas. Lo que falta es ponerle los puntitos. Le pongamos los puntos de identificación para que nos ubiquemos. Este que sea el punto A. Entonces, ahorita. Esos son nuestros puntos de referencia. Entonces, la ubicación de los apoyos y la ubicación de cada puntual. Lo que tenemos que hacer primero, como siempre, es generar la estructura liberada. Y vamos a quitar los apoyos intermedios. Y ahora tenemos que comenzar a calcular las deformaciones en esta viga, que es una viga isostática. Entonces, recordando que tenemos que formar un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? La deformación del punto B y la deformación del punto C debido a la acción de las caras externas. Esa primera tiene que ser nuestra misión. Hallar las deformaciones en esos puntos debido a la acción de las caras externas solamente. ¿Sí? Entonces, para eso calculamos, en esta viga isostática, calculamos las reacciones. Calculemos reacciones ahora. Ahora sí, calculemos reacciones. Acompáñenme con los cálculos. Las cotas están arriba, es 4, 3, 4, ¿no? Esas serían nuestras reacciones. Recomendación, siempre verifiquen. Si bien la sumatoria de fuerzas no es una verificación al 100% que nos garantice que lo que hemos hecho está bien, pero lógicamente si no sale, eso estaría peor. Así que es mejor algo que nada. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Ahora sí. La sumatoria nos da exactamente 0. Entonces ahora tenemos que hallar las ecuaciones de momentos por tramos. Y aquí muy importante, hay que hacer todos los tramos, ¿sí? Todos los tramos. En algunos casos, algunos tramos obviamente se repiten, pero eso también depende de cómo tomamos en cuenta los orígenes y las direcciones de los cortes, ¿cierto? O sea, todo va a depender de eso para que se repita un tramo o no. Entonces, en el tramo AB, por ejemplo, que es el primer tramo, obviamente ahí no hay inconveniente porque es el primer tramo. Entonces, necesariamente va a ser el mismo. Entonces, vamos con el tramo AB primero. Tramo AB. Entonces, el primer tramo iría con límites de 0 a 4. Y ahora, si determinamos la ecuación de momentos, quedaría así. A ver. Para hacer el corte en el tramo AB, el momento a la derecha se considera antihorario, eso por convención de signos, ¿cierto? La convención de estática. Entonces, inicialmente tendríamos la reacción. Lo ideal es, y recomendable es trabajar con fracciones, así de esa manera se evita el tema de pérdida de aproximación, ¿cierto? De exactitud. En este caso es 1711avos. Y ahora sí, vamos con la ecuación entonces. La reacción genera un momento horario, sería positivo por su brazo, que es X hasta el punto de corte. La cara distribuida genera un momento horario, antihorario, perdón, por su brazo, que es X, y por su centroide, que es X medios. Y el momento en el punto de corte, que es antihorario, por lo tanto es negativo. El momento AB. Nada más igual a 0. Lógicamente ahora hay que reducir esta ecuación. Entonces, si la reducimos, nos queda algo así. Y de ser posible hay que reducir un poco porque luego tenemos que integrar. Entonces, siempre es recomendable reducir. Aquí creo que me equivoco, la carga era 40 y le he puesto como 4. Entonces, reduciendo nos queda algo así. Vamos al segundo tramo. El tramo BC. Ahora, si nosotros quisiéramos, pensando en eso, ¿no? Quisiéramos que la ecuación se repita, entonces deberíamos mantener el mismo origen para que la ecuación sea igual a la anterior. Entonces, al hacer un corte en el tramo BC y manteniendo además el origen en A, generaríamos la misma ecuación. Lo que cambiaría serían los límites para definir este tramo. Manteniendo el origen, entonces los límites empezarían en 4 y terminarían en 7. Manteniendo el origen en A y haciendo un corte en el tramo BC. Entonces, haciendo eso, conseguimos tener básicamente la misma ecuación. ¿Por qué? Porque tendríamos la reacción por su brazo, que sería X,
menos la resultante de la carga distribuida por su brazo, que es X medios, y menos el momento en ese tramo, que sería el momento BC. Pero como ven, básicamente es lo mismo porque no se agrega ninguna otra carga adicional en el camino. Entonces, en algunos casos, como en este, la ecuación del momento puede ser que se repita, pero independientemente si se repite o no, hay que hacer tramo por tramo. Eso no significa que si repite algún tramo no hay que hacerlo. No, de todos modos hay que hacerlo. Ahora, para los otros dos cortes que nos quedan, porque tenemos 4 tramos, podríamos ingresar desde la derecha. ¿Cierto? Este método es muy flexible, nos permite hacer eso, nos permite combinar. Entonces, el siguiente tramo sería el tramo ED, y los límites de tramo irían de 0 a 2. Y si sacamos momentos, tendríamos algo así, ¿vale? El momento en el punto de corte sería horario. Ahora, eso también por convención de signos, sería el momento de EAD, horario. En ese primer corte no se vería la cara puntual, pero sí tendríamos la reacción que genera el momento antihorario, sería 1711avos por su brazo, que es X, nada más igual a 0. El último tramo sería el tramo DC. Ahora aquí también podemos mantener el origen en el punto E, haciendo el corte en el tramo CD, o podemos cambiar de origen. Eso depende de nosotros. Pero este criterio que tomamos aquí, que definimos en esta parte de las cargas externas, tenemos que mantenerlo para las cargas unitarias. Entonces, si manteniéramos los criterios, iría de 2 a 4. ¿Cierto? Manteniendo el origen en el punto E. Y así definiríamos el tramo. Pero ahora sí, no podemos decir que es igual al momento anterior, porque ahora, al hacer el corte, actúa la carga unitaria de 80. Por lo tanto, ya cambia el momento, obviamente. Entonces, el momento DC, por convención de signos, sería horario. Entraría la reacción por su brazo, que es X, y además entra la carga unitaria, que genera un momento horario, por su brazo, que sería X menos 2. Y ahora si despejemos, simplifiquemos además. Creo que así sale, ¿no? Bueno, Fabiana, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos bien? Que no está Junior. Junior, ¿entró o nada? Ah, entra Junior. Junior, ¿estamos bien? Sí, está bien. Ya, sigamos. Entonces, hasta ahí solamente momentos debido a cargas externas. Ahora, lo que tenemos que hacer es, con eso no determinamos absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, para calcular nuestro primer delta, el delta 1, tenemos que utilizar la carga unitaria, podría ser un camino, o también utilizar Castigliano. Pero si utilizamos Castigliano, deberíamos haber
colocado las cargas virtuales de entrada, cosa que no hemos hecho. Entonces, por eso vamos a utilizar el de la carga unitaria. Entonces, tomamos la viga sin las cargas externas, la viga liberada, la estructura liberada, y es ahí donde vamos a aplicar nuestra carga unitaria. Y ahora aquí viene una duda muy recurrente, y es ¿en qué sentido colocamos la carga unitaria? Entonces, hay que tomar en cuenta que lo que estamos haciendo es calcular la deformación en el punto, ¿no? Entonces, por lo tanto, el sentido que definamos para la carga unitaria es el sentido que estamos asumiendo para la deformación en ese punto. Entonces, si yo coloco la carga unitaria hacia abajo, estaría asumiendo que ese nudo se va a deformar hacia abajo. Y si el resultado me sale positivo, estaría correcta mi suposición. ¿Cierto? Entonces ahora, de nuevo, con esta carga unitaria calculamos todos los momentos, exactamente los mismos momentos, en los mismos tramos, con las mismas direcciones, con los mismos orígenes y en los mismos sentidos. Y lógicamente, pero para eso hay que sacar reacciones. Entonces tendríamos, esto sería 7/11, y esto sería 4/11. ¿Cierto? Y con eso calculamos nuestras ecuaciones de momentos. A ver, los límites no pueden cambiar, eso ya están sellados, no podemos cambiar eso. Lo que tenemos que hacer es calcular los momentos ahora, bajo la acción de la carga unitaria. Entonces tendríamos la reacción que genera momento horario, sería 7/11 de X, y el momento unitario en el punto de corte, que por convención de signos tiene sentido antihorario. Está en el tramo AB. Nada más igual a 0. Inge, ¿Sí? la carga unitaria que estamos colocando, Uh-huh. ¿nos representa la deformación o nos representa la reacción del punto del apoyo que hemos quitado? Sí, lo acabo de decir, pero lo repetimos. Lo que representa, lo que estamos haciendo, ¿qué es ahorita? Es calcular el delta debido a la acción de las cargas externas. ¿Sí? O sea, es como si el ejercicio, como si este fuera nuestro ejercicio, este fuera nuestra pregunta, no la hiperestática, sino la isostática, y queremos determinar cuánto se deforma el punto B y cuánto se deforma el punto C. Eso sería nuestra pregunta teóricamente, o sea, olvidándonos de la hiperestática. Y teniendo en cuenta eso, sabemos que la acción de las cargas externas genera una deformación hacia abajo. Entonces, por eso estamos colocando este sentido hacia abajo, porque además coincide con lo que hemos hecho el análisis para la deducción de la fórmula. Hemos supuesto que la acción de las cargas externas genera una deformación hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, el resultado nos dirá si es correcto o no. Si sale positivo, entonces implica que ese nudo sí se desplaza hacia abajo, y si sale negativo no se desplaza hacia abajo, se desplaza hacia arriba. Y eso hay que tomar en cuenta a la hora de las ecuaciones de compatibilidad. Ya. Bueno, ¿No?
Ahora sí, vamos con el tramo BC. A ver, no se ven que el tramo BC lo hemos hecho haciendo el corte, obviamente, en el tramo BC, pero manteniendo el origen en el punto A. Por eso los límites van de 4 a 7. Entonces, al hacer el corte en el tramo BC, ahora, bueno, voy a trasladar la denominación de los puntos para que nos entendamos. Aquí está. Entonces, el tramo BC, al hacer el corte en el tramo BC, ya veríamos la carga unitaria, ¿cierto? Entonces, eso hay que tener cuidado, nada más. Si cambia las condiciones de carga o no cambia. Tendríamos la reacción que genera momento horario positivo por su brazo que es X. La carga unitaria genera un momento antihorario, sería negativa por su brazo que sería X menos 4. Y el momento en el punto de corte que es antihorario también. Y ahora de aquí despejamos la ecuación del momento. Y obviamente, de ser posible, hay que reducirla. Y ahora nos vamos al tramo del corte lateral, desde la derecha. PD, horario positivo, y la reacción que genera un momento antihorario negativo. Y despejando, y para el tramo DC, como estamos manteniendo en el corte y el tramo, el origen en el punto D, básicamente vamos a tener la misma ecuación, porque no hay ninguna carga nueva que se interponga en el camino. Y como ya tenemos esto, podríamos empezar calculando el delta en el punto B. Ya tenemos las cargas externas y tenemos la carga unitaria. Entonces podríamos plantear la deformación en el punto B.
el delta en el punto B, entonces. Este delta en el punto B sería igual, entonces, a la integral. El primer tramo va de 0 a 4. El momento de caras externas en el tramo B es por el momento unitario correspondiente al tramo. Sobre E por I por el diferencial. De esa manera planteamos tramo por tramo. El siguiente tramo iría de 4 a 7. Tendríamos esto. Y ahora cambia el unitario, ya no es el mismo, ¿cierto? Si bien el momento de caras externas es el mismo, el momento unitario no es el mismo. Ahora sí, a ver, calculemos.
¿Saca lo mismo o no? ¿Cómo es, Junior? Sí, está bien. Perfecto, chévere.
Ahora, si coloquemos la carga unitaria, Inge, una consulta. cante. En los límites de integración, digamos, de 2 a 4, digamos que yo lo reemplazo por 0, 2. ¿Me va a afectar Ajá, el resultado? totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque X lo tomaba así, de esa manera, de 2 a 4. No es lo mismo, no es lo mismo. A ver, vamos aquí, a ver dónde. Creo que aquí se ve mejor. Para el primer tramo no hay mucho drama porque necesariamente hay que empezar en mi origen. Entonces, por eso estamos tomando X de esa manera. Para el segundo tramo, podríamos haber cambiado el origen, ¿cierto? Podríamos haber cambiado el origen, pero en este caso hemos mantenido el origen, por lo tanto, X se está midiendo desde ahí hasta un punto cualquiera dentro del corte. Pero si hubiéramos cambiado de origen, entonces X tendría que nombrarse a partir de aquí, a partir del punto B hacia el corte. Entonces, ¿qué va a cambiar? Cambia totalmente la ecuación. Por ejemplo, si hacemos este cambio de origen, la tercera opción, la distancia de la carga unitaria al punto de corte vendría siendo X, ¿cierto? Y eso ya afectaría a toda la ecuación en sí. Por lo tanto, no podría, o sea, sería un error fatal, letal, hacer eso, digamos, sacar la ecuación con un criterio y colocar límites con otro criterio. ¿Sí? Por eso es importante que se defina eso al comienzo. Y lo que se define con las cargas externas ya no se puede cambiar. Lastimosamente ya no se puede cambiar. Si hemos metido la pata, ni qué hacer. Hay que seguir nomás o volver a empezar de nuevo. Ahora sí, colocamos la carga unitaria ahora en el otro punto. En el otro punto, porque teóricamente lo que estamos haciendo, recuerden, lo que estamos tratando de hacer, más que resolver la viga hiperestática, es calcular la deformación. La deformación ahora en el punto C. Por lo tanto, colocamos la carga unitaria en el punto C y además estamos asumiendo en un sentido que tiene coherencia con la definición que hemos hecho. Hemos supuesto que la deformada es hacia abajo y por lo tanto, cuando hay caras externas, ambas deformaciones son hacia abajo. Entonces, de ahí el motivo por el cual la carga unitaria está hacia abajo. Entonces, para este también tenemos que mantener la misma definición de los límites, no podemos cambiar. ¿Sí? Sería un gravísimo error hacerlo. Lógicamente cambian las reacciones, porque la carga cambia de posición, entonces cambian las reacciones. Eso hay que calcular de nuevo, ¿cierto? O sea, no pueden ser las mismas reacciones. En este caso, a ver, era 7. Ahora se encuentra en 7. Entonces ahora es al revés.
ver, calculemos. Entonces el momento en este caso sería de 4/11. 4/11 de X por el momento AB, de 0 a 4. Entonces, si hacemos el corte en el tramo BC y vemos la parte izquierda del corte, no cambia las cargas con respecto al anterior. Entonces, lógicamente, el momento se va a repetir. Entonces, también será 4/11 de X, que es la reacción, y el momento en el tramo BC. Ahora, si vemos el tramo D, lo que tendríamos sería el momento en el corte, que es horario, y la reacción que genera un momento antihorario. Y cuando hagamos el corte en el tramo CD, fíjense que tampoco cambia las cargas, porque la carga unitaria no entra. La carga unitaria entraría si hiciéramos el corte en el tramo CB. Pero al hacer el corte en el tramo CD, en cualquier lugar del tramo CD, y mirando la parte derecha del corte, no vemos la carga unitaria. Por tanto, lo único que veríamos sería la misma reacción. Y lógicamente se genera el mismo momento. ¿Cierto? Y con eso ya tenemos nuestros momentos y con eso ya podemos calcular nuestro delta en el punto C. Por cierto, el anterior cálculo va a salir positivo, lo cual implica que el sentido que hemos asumido de la deflexión es correcto, o sea que ese punto se está deformando hacia abajo. Ahora calculamos el delta en el punto C. Tenemos que cambiar solamente los momentos unitarios. No cambiamos ni los límites ni el momento externo. Tenemos 4/11 en el primer tramo. En el segundo tramo también es 4/11. El tercero es 7/11. Y ahora sí, máquina en mano.
¿Todo, Junior? ¿Estamos bien? Yo me equivoqué en la última integral, así volviendo a sacar. Pero Ah, hasta ahora todo está bien. ¿listo? A ver qué dice. Otros nenes ya se durmieron. Yo igual estoy. Guay. La calle. Enciende de nuevo. Fabiana. Igual estoy revisando, Inge, porque no me sale. Uy. Ahora sí. Papas fritas. ¿Qué más? Carlos, ¿cómo andamos? Carlos, el que graba, no, no hace nada, Carlos. Carlos, ¿estás siguiendo o no? No está, dejan acá. Inge me sale, igual solo me varía el tercer decimal porque yo he redondeado, pero después está bien. Valoró. Sí, Inge sale igual. Muy bien, sigamos entonces. Ya vamos a ir a los deltas. Ahora lo que nos falta es calcular los deltas unitarios, que ahora nos cambian nomenclaturas porque si bien la dimensión lo he hecho con números, numeral, ahora tenemos que volver a literal, ¿cierto? El delta 1,1 implica calcular la deformación en el punto, en el primer punto bajo la acción de la carga en el mismo punto. Entonces, eso implica que tenemos que usar solamente la primera carga unitaria por sí misma. Por eso es delta 1,1, y en este caso ese delta 1,1 se transformaría en un delta BB. Entonces calculemos el delta BB. Entonces tomamos solamente las unitarias, las primeras unitarias generadas por la carga unitaria aplicada en el punto B, que en este caso es 7/11. Se complicó esto. Se puso lento esto, así que métale. Ahorita les alcanzo. Con el 4 menos 4/11 de X.
A ver, a ver. Ya me nivelo. Lo mismo ocurre con el delta 2,2, que en este caso sería el delta CC, tomando en cuenta solamente la carga unitaria C, el momento unitario C, perdón.
Sale el mismo resultado, Benja. Bien, entonces. No se duerme, no se duerme, aguante, aguante, ya nos vamos a la cama. Está frío, ¿no? Hace frío. Estoy con la ventana abierta y está tan chiflón. Bueno, pero Canelado, ¿no, Junior? ¿Cómo es Junior? Escucha, no, me he olvidado comprar mi cinganito el lunes. Ahora tengo que esperar. Pero estoy con la fría, así que es lo mismo. No creo. Tapa un ponche de vino. Ahora sí, aquí aplicamos el teorema, uno de los teoremas que dice que es la ley de Betti, dice las deformaciones recíprocas son iguales. O sea que la deformación BC es igual a la deformación CB. La deformación BC es igual a la deformación CB. A ver, igual al delta CB. El delta BC va a ser igual al delta CB. Y ahora hay que cruzar los momentos unitarios. El primer momento es 7/11 y el segundo momento es 4/11. Inventamos.
Segundo tramo. Tenemos 4 menos 4 onceavos de X. Por 4 onceavos de X. Tercer tramo. Onceavos de X por 7 onceavos de X. Esto se repite aquí. Ahora sí. Ya se acaba, ya se acaba. 7 onceavos de X por 4 onceavos de X. 0. Lo mismo. Finge el tercer resultado no lo ha corregido. ¿El tercero? No, lo he corregido. No, ¿El tercer integral? sí, está 0,61. Ajá. ¿Acaso nos...? Ah, sí, está bien, está bien. Ya me he confundido, perdón. Exacto. El sueño es eso. Sí, es que ya tengo sueñito. Exactamente. Ya nos vamos. Se acaba. Listo. Y una vez que completamos nuestros deltas, todos quedan en función de EI. Entonces ahora tenemos que reemplazar simplemente nuestra ecuación de compatibilidad. Todos los resultados van a salir positivos, entonces implica que los sentidos adoptados son correctos. Por lo tanto, simplemente reemplazamos en nuestra ecuación y nos quedaría así.
Anotemos a manera de ecuación. Mañana, ¿qué hora nos queda el baile? 8, 8. 8, 11. Eso no existe. De 8 a 1. Ah, de 8, 1 hora. Ah, bien, eso es más coherente. No, de 8 a 1 de la mañana. No, hay que dormir, ¿qué pasa? Claro. Que duerman los abogados, sí. Yo soy abogado, soy doctor ahora. ¿Va a ser fácil mañana? ¿Qué es eso? ¿Cómo fácil? Pues no es estática, fuera estática ya. Se me revolcaba en estática, yo no le paso bien ahí. Pero aquí entonces. ¿Cómo que se acostumbrado? Golpe más no va a doler. Yo no le he pasado nada bien en estática, menos con el docente que lleva, ¿Quién era pues? con el ingeniero Centeno. Del 1 al 10 no he aprendido nada. Ya la es. Ah, sí, claro. Ajá. Por eso él ha sido mi primer docente estática. Tremendo profesional, mal docente. Y bueno, es que no hay coherencia entre una cosa y otra cosa, ¿no? O no necesariamente tiene que haber coherencia. Ya. 151. A ver, 5, 15, 15. Ahora sí, resolvemos el sistema y listo. Ya está resuelta la. Lo demás es estática. Buenos recuerdos, así hacen. Remembranza de tiempos aquellos. Cuando eran jóvenes. Malos tiempos. Estas eran nuestras redundantes y lo demás ya es estática para hallar el resto de reacciones. Así sería. Y se complica un poco el manejo del formato, pero bueno. La ventaja es la graficada. A ver. A ver. Salió el resultado.
Y listo, compañeritos, se acabó el baile. ¿Se acabó el ritmo? Sí, me sale lo mismo. Perfecto.